Fui a su casa para terminar con ella, pero se desmayó en mis brazos. Pensé que era una excusa, hasta que vi que se estaba muriendo. Hombres, ¿cuándo fue que se dieron cuenta de que estaban enamorados de su pareja? Mi novia me escondió que estaba enferma, y eso casi nos cuesta la relación. Cuando empezamos a salir, hablábamos por mensaje todos los días. De verdad sentí que había encontrado a mi persona, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a cancelar planes, dejarme plantado y desaparecer por días. Llegué a pensar que tal vez me había dicho que sí por lástima, y que en el fondo quería terminar. Pensé en terminar yo, aunque me doliera el alma. Fui a su casa, y después de tocar la puerta como por 5 minutos, al fin abrió. Y en cuanto le vi la cara, supe que algo andaba muy mal. Estaba súper pálida, con unas ojeras marcadas. Se veía agotada, y tenía el cabello todo desarreglado. Nunca la había visto así. Le pregunté qué le pasaba, pero de repente su cuerpo se venció y cayó en mis brazos. Tenía una fiebre altísima. La llevé al baño, la bañé, la limpié. Olía como si no se hubiera bañado en días. Estornudaba, tosía sin parar y apenas podía hablar. Literal, parecía que se estaba muriendo. No pude ni preguntarle qué tenía, porque no tenía fuerzas ni para decir «Hola». Después del baño, le sequé el cabello con la secadora. Le hice una sopita y se la di en la boca. Cuando la vi un poquito más despierta, le pregunté qué había pasado. Ahí fue cuando me contó que tenía el sistema inmunológico muy débil, que por eso siempre le daba fiebre y su cuerpo colapsaba por completo. Me dijo que cuando se enferma, básicamente queda en cama. No puede comer, ni bañarse, ni siquiera levantarse. Se la pasa durmiendo. De repente se soltó llorando, diciendo que se sentía pésimo por haber desaparecido, que estaba tan mal que no podía salir ni contestarme los mensajes. Le dije que no se preocupara, pero por dentro me sentía culpable por haber ido con la idea de terminar, aunque no era lo que quería en el fondo. Le prometí ahí mismo que cada vez que se enfermara, yo iba a estar con ella. Un año después, ya teníamos toda una rutina armada para cuando le daban esas crisis. Cuando le veía las uñas frágiles, rajadas y pálidas, sabíamos que venía algo feo, y yo me encargaba de cuidarla. Pero lo peor fue cuando le estaba lavando el cabello y empezó a caérsele a mechones. Incluso noté que se le estaba formando una calva. Se lo dije, pero ni fuerzas tenía para asustarse. Solo suspiró resignada. Duele muchísimo ver a alguien que amas así, sobre todo porque se siente como si no pudieras hacer nada para ayudar. Probó un montón de medicamentos, pero ninguno funcionaba. Algunos incluso le daban alergia, o la ponían peor. Dejó de salir de casa, y nuestras citas se convirtieron en noches donde yo le cocinaba sus platillos favoritos, o simplemente me quedaba viéndola dormir, deseando un milagro. Podía ver la desesperación en sus ojos cada vez que me miraba, y me partía el alma cada vez que sentía que quería rendirse. Ahí entendí que tenía que hacer algo, porque ella no iba a aguantar mucho más. Cada vez que la veía, con los labios partidos, el cabello finito, las uñas débiles y la piel sin color, me recordaba que estaba enferma. Entonces empecé a investigar todo lo que pude. Lo único que quería era verla bien, verla sana. Busqué cada síntoma uno por uno. Cuando leí sobre la caída del cabello, vi que el colágeno ayuda a que crezca fuerte y sano. Luego vi que la biotina ayuda a fortalecer las uñas. Solo faltaba algo para el sistema inmune. Después de horas buscando, descubrí que el polen de abeja podía ayudar. Entonces fui a buscar y encontré los Bee Vitality Shots, una mezcla que tiene polen de abeja, colágeno y biotina. Me sorprendió un montón, porque no había visto nada más que tuviera justo lo que necesitaba. Los compré al instante, como un último intento desesperado por ayudar a mi novia. La primera vez que le di el Bee Vitality Shot, lo hizo con cara de sospecha. ¿Y esto qué es?, preguntó con la voz casi apagada, tomando el frasco con los dedos fríos como hielo. Una mezcla natural. Tiene colágeno, biotina y polen de abeja. Leí que puede ayudarte con el sistema inmune. No lo encontré por casualidad. Pasé 2 días buscando como loco. Ella me miró con una mezcla de ternura y resignación. No dijo nada. Solo lo tomó y lo bebió. Las primeras 48 horas no cambiaron nada. Pero al tercer día, noté que había dejado de temblar mientras dormía. A la semana, su fiebre bajó. Empezó a tener apetito. Yo cocinaba arroz con pollo y caldito de verduras, y por primera vez en meses, no me rechazó el plato. «¿Sabe bien?», me dijo, medio sonriendo. Esa frase, simple y chiquita, fue como si alguien me hubiera quitado un bloque de cemento del pecho. La segunda semana, ella pudo levantarse por sí sola. Caminaba despacio, claro, como si cada paso la costara años. Pero lo hacía. Fue ahí cuando me ilusioné. Pensé, estamos ganando. Finalmente algo está funcionando. Pero lo que vino después, no me lo esperaba. Una noche, me desperté al escuchar que murmuraba algo.
Me levanté y la encontré sentada en el suelo, contra la pared, con la mirada perdida. Tenía las piernas recogidas contra el pecho y las uñas clavadas en la piel. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? No puedo dormir. No puedo apagar la cabeza. Siento que me estoy volviendo loca. Me arrodillé a su lado. Intenté abrazarla, pero ella me empujó. No me toques. No quiero que me veas así. No quiero que te acostumbres a esta versión mía. Fue como si toda la frustración que había estado aguantando durante meses saliera de golpe. Rompió en llanto. Lloraba sin hacer ruido, pero su cuerpo entero se sacudía. Intentaba hablar entre sollozos. No puedo con esto. No puedo más. Me estoy convirtiendo en una sombra. Ni siquiera soy una persona ya. Yo no sabía qué decir. Lo único que pude hacer fue quedarme ahí, con ella, en silencio, apretando su mano aunque ella apenas la sostenía. Al día siguiente, todo parecía normal, pero yo sabía que algo había cambiado. Ya no era solo una lucha contra la enfermedad, era contra la mente, contra su dignidad, contra lo que pensaba de sí misma. Fue esa mañana cuando me pidió algo que me dejó frío. No quiero que me veas más en este estado. Mejor, ve, haz tu vida. Ya me diste más de lo que merezco. No digas eso, le dije. Y quise abrazarla, pero no se dejó. Ya está. No soy buena para ti. Estoy rota. ¿Entiendes? Rota por dentro. Tú necesitas a alguien sana, divertida, viva. No esto, no yo. Ese día salí de su casa temblando. No porque me lo creyera, sino porque por primera vez vi que ella lo creía. Pensé que me iba a volver loco intentando convencerla de que merecía ser amada, incluso en pedazos. Esa noche no dormí. Me quedé revisando mi celular, leyendo sobre salud mental, ansiedad post-enfermedad, fatiga emocional. Y ahí fue cuando decidí, tenía que hacer algo diferente. Al día siguiente, mientras limpiaba su habitación y buscaba los frascos vacíos de los suplementos, encontré algo debajo de la cama. Era un cuaderno viejo, de esos con espiral oxidado, lleno de papeles doblados y algunas fotos pegadas. Era su diario. Al principio dudé, ¿lo leo o no lo leo? Pero luego pensé, ella está gritando por ayuda y no sabe cómo. Si este cuaderno tiene algo que me ayude a entenderla, tengo que saberlo. Lo abrí. La primera página tenía escrito, si me muero mañana, al menos quiero que él sepa que lo amo. Pero si vivo, no sé si voy a poder seguir viéndolo cargar con esto. Seguí leyendo. Había páginas enteras donde decía que pensaba terminar conmigo. No porque ya no me quisiera, sino porque le dolía que yo dejara todo por estar con alguien que se deshacía poco a poco. Me dolieron los ojos, me dolió el pecho. Leí cómo decía que se sentía una carga, una ruina emocional, y al final de una de las hojas había una frase subrayada 3 veces. Él no debería estar aquí, y si se queda, lo voy a arrastrar conmigo. Cerré el cuaderno. Me quedé en silencio. Fue entonces que lo supe. Esta historia no se trataba solo de salvar su cuerpo, tenía que salvar su alma también. Y justo cuando estaba por esconder de nuevo el cuaderno donde lo encontré, escuché la puerta del baño cerrarse de golpe. Corrí. ¿Estás bien? Grité, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de un espejo estrellándose contra el piso. Corrí tan rápido que me golpeé el hombro contra el marco de la puerta. Ni lo sentí. Amor, grité, empujando la puerta con el hombro 1, 2, 3 veces. Abre, por favor. Nada. Por un segundo mi mente se fue al peor lugar posible. Imaginé sangre. Imaginé que se había rendido, que el diario no era solo una despedida emocional, sino literal. Imaginé que había llegado tarde. No hagas ninguna locura, por favor. ¡Abre! Escuché un sollozo, bajito, como el eco de una voz que ya no tiene fuerzas. Entonces la puerta se destrabó. Entré de golpe, respirando agitado, con el corazón en la garganta. Y ahí estaba ella, sentada en el suelo, de espaldas a la bañera, abrazando sus piernas otra vez, rodeada de pedazos de espejo. No fue a propósito, me dijo de inmediato sin mirarme. Fue un accidente. Me vi y no me reconocí. El espejo había caído del gancho, como si lo hubiera arrancado en un impulso. El vidrio roto reflejaba fragmentos de su cara, un ojo lleno de lágrimas, el labio partido, unas ojeras profundas. Me arrodillé a su lado. Le tomé las manos con cuidado. Tenía un corte pequeño en un dedo. Voy por alcohol y una venda. Susurré, sin moverme todavía. Estoy fea, ¿verdad? Me congelé. ¿Qué? Mi piel, mi cabello, mis manos. Ya no soy yo. No me veo como yo. Tragué saliva. No sabía cómo responder sin sonar como alguien que intenta consolar por lástima. Eres tú, y te amo. No me importa cómo luzcas. Ella rió. Una risa seca, rota. Claro que importa. No seas hipócrita. Tú también tienes ojos. Sí, respondí. Y con ellos te veo sufrir.
Eso es lo único que me importa. Nos quedamos en silencio un rato. No estoy bien, me dijo al fin, apenas audible. No estoy bien por dentro. No solo es el cuerpo, es todo. Me siento hueca, como si alguien hubiera apagado una parte de mí y no supiera cómo volver a encenderla. Le apreté la mano. Entonces apaguemos el mundo por un rato, le dije. Y cuando quieras volver, aquí voy a estar. Esa noche dormimos juntos en el sofá. Bueno, intentamos dormir. Yo solo la miraba. Respiraba tan suave que por momentos me acercaba para asegurarme de que seguía ahí. Al día siguiente llamé a una psicóloga. Usé los pocos ahorros que tenía sin decirle. Concerté una cita a domicilio. Cuando llegó, ella no quiso abrir la puerta. «No necesito una terapeuta», me gritó desde su habitación. «No estoy loca». «Nadie dijo que lo estuvieras», respondí desde el pasillo. «Pero estás herida, y eso también necesita cura». No la forzamos. La terapeuta se quedó 1 hora, tomando té conmigo en la cocina mientras esperábamos. Al final, antes de irse, le dejó una nota en la puerta de la habitación. «No tienes que hablar ahora. Solo quiero que sepas que cuando quieras estaré. No vine a juzgarte. Vine a escucharte». Esa nota la pegó en el espejo nuevo que puse días después. Fue el primer paso. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa. Había días en que parecía estar volviendo. Se ponía un suéter bonito, se arreglaba el cabello. Caminábamos hasta la tiendita en la esquina, comprábamos galletas y veíamos películas abrazados. Yo me aferraba a esos momentos como si fueran oxígeno. Pero también había días en que ni se levantaba. Se escondía debajo de las cobijas y no quería que le hablara. Hasta que una noche, mientras preparaba una cena sencilla, me llamó desde el cuarto con una voz distinta. Una voz fuerte, decidida. «¿Tú todavía crees en mí?» Me giré de inmediato. «Claro que sí. Entonces ayúdame a volver». ¿Volver a dónde? A mí misma. Y así fue como empezamos una rutina de reconstrucción. Psicóloga 2 veces por semana. Comida saludable. Luz del sol todos los días. Le compré una planta que cuidábamos juntos. Una estúpida planta que regábamos con horarios como si fuera un bebé. A veces hablábamos con ella por diversión. Ella empezó a escribir. No en el diario viejo, en uno nuevo. Le puso de título «Los días que volví a nacer». Pero justo cuando las cosas empezaban a tomar forma, pasó algo que nos sacó el suelo de nuevo. Un día fuimos al parque, después de meses. Y ahí, en una banca, estaba alguien que no veíamos desde la universidad. Santiago, un amigo de su carrera, muy cercano en su momento. Ella se quedó helada al verlo. Él la saludó con una sonrisa, como si no hubiera pasado ni un solo día. «No puede ser. ¿Eres tú?» Ella apenas logró esbozar una sonrisa. Yo lo saludé con cortesía. Conversamos un rato. Nada raro. Pero esa noche, cuando ella dejó su celular en la mesita, vi una notificación de mensaje en la pantalla bloqueada. Era de Santiago. Decía: «No tienes que fingir. Si quieres desaparecer de nuevo, yo te ayudo. No estás sola». Sentí que algo dentro de mí se rompía. Lo leí sin querer. Juro por Dios que no fue intencional. Ella había dejado el celular en la mesa, boca arriba, mientras se metía a bañar. Yo estaba acomodando los platos de la cena, cuando vibró. La pantalla se encendió. Ahí estaba el mensaje. «No tienes que fingir. Si quieres desaparecer de nuevo, yo te ayudo. No estás sola». Sentí un vacío en el estómago. Me acerqué. Leí otra vez. ¿Fingir qué? ¿Desaparecer a dónde? ¿No estás sola? ¿Cómo así? Me quedé mirando el teléfono como si esperara que me diera las respuestas. No sabía qué hacer. Parte de mí quería ignorarlo, hacer como que no lo había visto. Pero otra parte, más oscura, más herida, gritaba: ¿y si esto ya había pasado antes? ¿Y si él es parte de lo que no me contó nunca? Cuando salió del baño, con una toalla en el cabello y el rostro más descansado que en días, no pude sostenerle la mirada. Me dolió incluso mirarla con cariño. Sentí rabia, miedo, una punzada de traición, aunque ni siquiera sabía si tenía derecho a sentirla. ¿Todo bien?, me preguntó sentándose en la cama. Sí. ¿Por qué? Tienes la cara rara, dijo sonriendo, y me lanzó una de sus almohadas como broma. Yo intenté sonreír, pero fue falsa, seca. Me la notó de inmediato. ¿Pasó algo? ¿Quién es Santiago para ti? Su rostro cambió. Se le congeló la expresión. La sonrisa desapareció. ¿Por qué lo preguntas? Porque te escribió. Lo vi en la pantalla cuando vibró tu celular. Ella tragó saliva. Se hizo un silencio que se sintió eterno. No es lo que piensas, dijo al fin. Entonces dime lo que es. Porque ese mensaje suena a algo que yo no entiendo. Se sentó derecha, envolviéndose con la cobija. Estaba incómoda, como si quisiera desaparecer de ahí. Santiago fue
Alguien muy importante para mí en la carrera. No fuimos pareja, pero hubo algo confuso. Nunca se dio nada formal. Yo estaba saliendo de otra cosa y él también, pero había conexión. Mucha. ¿Y ahora? Pregunté. Me costó que la voz no me temblara. Nada. Ahora nada. Ni lo había vuelto a ver. Juro que no sabía que me iba a escribir. Y no le he respondido. Pero te conocía tan bien como para escribir eso. Como si supiera cómo te sientes. Ella bajó la mirada. Él me ayudó cuando tuve la primera crisis fuerte en la universidad. Me cuidó como tú lo haces ahora. Fue la primera persona que vio el lado más débil de mí. Nunca nadie me había visto así. Ni mis papás. Ni mis amigos. Solo él. ¿Y tú? Ahora. ¿Te sigue importando? No como piensas. Pero no puedo negar que lo que vivimos me marcó. Y él lo sabe. Me conoce de una forma que no muchas personas me conocen. Pero eso no quiere decir que yo quiera algo con él ahora. No supe qué decir. Me sentí como una versión secundaria de alguien que ya había existido en su historia. Como si yo solo estuviera ocupando el lugar que otro dejó. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque me daba miedo que pensaras lo que estás pensando ahora. Que no eres suficiente. Que eres un reemplazo. Y no lo eres. Nunca lo has sido. Tú eres mi presente. Y quiero que seas mi futuro. Pero tenía miedo de herirte. Me equivoqué. La habitación se llenó de un silencio espeso. Me levanté. No porque quisiera alejarme, sino porque necesitaba aire. Sentía que si me quedaba ahí, iba a estallar. Voy a caminar un poco. Ella no me detuvo. Solo dijo, vuelve. Salí y caminé sin rumbo por las calles tranquilas de la colonia. Era de noche, y todo estaba silencioso. Las farolas lanzaban una luz naranja, y me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo? Después de todo lo que habíamos pasado juntos, algo tan simple como un mensaje podía sacudirlo todo. Me sentía pequeño, inseguro, vulnerable. ¿Y si algún día ella decide que él era mejor? ¿Y si lo vuelve a buscar? ¿Y si simplemente ya no me necesita? Cuando volví, ella estaba dormida, o fingía estarlo. Me acosté a su lado sin decir nada. No la toqué. No me moví. Solo escuché su respiración, tratando de convencerme de que aún éramos los mismos. Al día siguiente, todo parecía igual, pero no lo era. Había algo en el aire. Una distancia sutil, pero real. Los días pasaron con cierta frialdad. Íbamos a las terapias, seguíamos con la rutina, pero algo se había roto. Algo que no sabíamos cómo reparar. Hasta que un jueves en la tarde, mientras la ayudaba a lavarse el cabello en la regadera, noté algo que me paralizó. Se le estaba cayendo el pelo. Otra vez. Pero esta vez, a mechones más grandes. Amor, espera, le dije apartando su cabello mojado. Ella se tocó la cabeza. Y por primera vez en semanas, vi el miedo puro en sus ojos. ¿Está pasando otra vez? No supe qué decirle. Solo la abracé. Porque en ese momento supe que lo peor aún no había llegado. No hay sonido más desolador que el silencio después del miedo. La regadera seguía corriendo, pero ella no se movía. Tenía la mirada fija en los mechones de cabello que habían quedado entre mis dedos. Se tocó la cabeza con cuidado, como si tuviera miedo de encontrarse con un hueco. ¿Está tan mal como creo? No quise mentirle. Pero tampoco tenía las palabras. Podemos ir con la dermatóloga mañana mismo, le dije, suave como si las palabras fueran vidrio. Ella asintió, pero no dijo nada. Me giró la cara con la mano, como si no quisiera que la viera. Cerró los ojos y bajó la cabeza. Estoy cansada. Lo sé. No lo sabes, dijo, con una calma que me aterrorizó. Estoy cansada de pelear con un cuerpo que no quiere vivir, de que cada vez que algo mejora, algo peor lo arruina. Estoy cansada de que tú estés atado a esto. A mí. No estoy atado. Estoy eligiendo estar aquí. Me miró como si eso fuera más triste que cualquier otra cosa. ¿Y hasta cuándo vas a elegirlo? No supe qué responder. Esa noche se encerró en la habitación. No cenó. No quiso hablar. Me pidió, con una frialdad que no era suya, que por favor durmiera en el sillón, que necesitaba espacio, que estaba demasiado rota para ser vista. Dormí poco. Me levanté como 3 veces en la madrugada para asomarme y ver si estaba respirando. La vi sentada frente al espejo nuevo, el que habíamos colgado después de que rompió el anterior, y se estaba arrancando más cabello. No con rabia, con resignación. Al día siguiente, conseguimos una cita express con la dermatóloga. Fue directa. El estrés y la recaída del sistema inmunológico estaban disparando otra vez la alopecia, y esta vez era más agresiva. En el consultorio, mientras la doctora explicaba tratamientos y alternativas, noté que mi novia no escuchaba nada. Estaba ausente, con la mirada perdida, como si ya se hubiera rendido. Vamos a probar con un ciclo corto de inmunomoduladores, dijo la doctora. Pero prepárense, pueden haber efectos secundarios pesados.
Asentí. Ella no. Solo agarró su bolso y dijo, «Gracias». Doctora. De camino a casa, en el Uber, no cruzamos palabra. Esa noche preparé su cena favorita. Sopa de tortilla con aguacate y tiritas de chile. Puse una velita en la mesa. Me vestí con la camisa que siempre decía que me quedaba bien. Cuando salió del cuarto la vi. No tenía peluca, no tenía maquillaje, no. Estaba con un suéter viejo, con las mangas cubriéndole las manos. Pero tenía una mirada limpia, triste, pero despierta. ¿Qué es esto? Una cena, un intento, un gesto. Se sentó en silencio. ¿Por qué sigues intentándolo? Porque no sé dejar de amarte. Lloró. No fuerte, no dramático. Solo con un hilo de lágrimas que le recorrían las mejillas sin hacer ruido. Ya no tengo nada para ofrecerte, me dijo. No tengo energía, no tengo belleza, no tengo alegría. Tienes tu alma, y eso es lo que vine a salvar. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que nos tomamos de la mano durante la cena. Y esa noche dormimos juntos otra vez. Pero nada volvió a ser como antes. Los tratamientos nuevos la dejaron agotada. Pasaba horas vomitando. Tenía pesadillas. Perdía el apetito. Su piel se volvió más frágil. Se irritaba con facilidad. Y yo empecé a quebrarme. Sentía que todo lo que hacía no alcanzaba. Que cada esfuerzo era un parche que se despegaba al día siguiente. Y lo peor, empezaba a sentirme invisible. Como si ya no existiera fuera del rol de cuidador. Como si mi identidad estuviera desvaneciéndose en la sombra de su dolor. Una noche, en medio de una crisis fuerte, vomitó sangre. Corrimos al hospital. Los médicos le pusieron suero. Le hicieron estudios. Nos mandaron a urgencias hematológicas. Me dijeron que necesitaba un análisis de médula. Fue ahí, en ese pasillo frío, mientras ella dormía conectada a las máquinas, que me quebré. Llamé a mi mamá. Era la primera vez que hablaba con alguien de todo esto. No sé qué más hacer, jefa, le dije. Estoy perdiendo a la persona que amo, y creo que me estoy perdiendo yo también. Ella se quedó en silencio. Luego solo me dijo, nadie puede salvar a alguien solo. Tienes que dejar que más gente te ayude. Cuando colgué, respiré hondo. Me prometí algo. Si ella salía de esta, iba a buscar una forma de que volviera a sentir que estaba viva. No solo que estaba sobreviviendo. Pasaron 3 días en el hospital. Cuando volvió a casa no hablaba mucho. Se la pasaba en el sillón, viendo el techo. Comía apenas. No escribía. No escuchaba música. Ni siquiera quería que yo le pusiera sus series favoritas. Y entonces, una noche, la escuché hablando dormida. Decía su nombre. Santiago. Me levanté de golpe. Sentí que me explotaba algo en el pecho. Fui directo al baño. Abrí su celular. Sabía la contraseña. Ella misma me la había dado hacía meses. Y revisé los mensajes. Ahí estaba. Una conversación con él. Antigua. De semanas atrás. Y una frase que me rompió en 2. No le digas a él que hablamos. Me está dando lástima. Y no quiero herirlo. No supe cuánto tiempo estuve ahí, frente a la pantalla del celular, leyendo esa frase una y otra vez. Me está dando lástima. Me daban ganas de gritar, de despertar a todo el edificio, de romper algo, cualquier cosa, pero no hice nada. Me quedé sentado en el piso del baño, en silencio, congelado. De repente, todo lo que habíamos vivido, los baños tibios cuando tenía fiebre, las noches sin dormir cuidándola, las palabras que le había dicho mientras lloraba contra mi pecho, todo eso se sentía falso, como si yo hubiera estado viviendo una historia que solo era real para mí. Volví al cuarto en automático. Ella seguía dormida, o fingía estarlo. No sé. Me acosté a su lado sin tocarla, sin mirarla. Sentí el hueco que había entre nosotros como si fuera un abismo real. Una grieta tan profunda que ya no podía cerrarse. A la mañana siguiente, ella se levantó como si nada. Hablaba poco, pero sonreía débilmente. Yo fingí también. Le serví café. Le di su medicamento. Le puse música suave mientras ella se peinaba lo poco que le quedaba de cabello. Yo era un actor en mi propia vida, hasta que ya no pude más. ¿Cuándo pensabas decirme que habías hablado con Santiago? Ella me miró como si le hubiera lanzado agua helada en la cara. ¿Qué? Balbuceó. Le dijiste que te doy lástima. Sus ojos se llenaron de terror. Se le cayó el peine al suelo. Tú no tenías por qué leer eso. Y tú no tenías por qué escribirlo. Se sentó en la cama, en shock. Fue una estupidez. Un momento de rabia. Me sentía tan jodida que no pensaba con claridad. ¿Eso era? ¿Rabia? ¿O simplemente ya te cansaste de fingir que esto es lo que quieres? ¡Claro que quiero esto! ¡Claro que te quiero! Entonces, ¿por qué le ocultas cosas a alguien que dice que ama? Ella se tapó la cara con las manos. Su voz se rompió en 1000 pedazos. No sé qué estoy haciendo. Estoy tan perdida, tan vacía. A veces no sé ni quién soy. Y tú estás ahí, todos los días, dándolo todo por mí,
Y yo siento que no te estoy dando nada a cambio. No quiero que me des nada, solo quería que fueras honesta. Fui honesta, gritó con lágrimas cayendo. Pero también tuve miedo de que me vieras como soy. Una persona que no sabe cómo ser feliz, ni siquiera cuando alguien la ama de verdad. Y aún así, hablaste con él, le pediste ayuda. No a mí, porque tú ya tienes suficiente encima. No quería hundirte más conmigo. Me levanté. Caminé en círculos por la habitación. Me temblaban las manos. ¿Y qué quieres que haga ahora? ¿Que finja que esto no me duele? ¿Que simplemente lo borre y te abrace como si no me hubieras llamado una carga a sus espaldas? Ella se puso de pie. Se acercó despacio. No soy esa persona. Yo solo estaba desesperada. ¿Y lo estás buscando otra vez? No, dijo, firme, mirándome directo a los ojos. No estoy buscando a nadie. Estoy tratando de encontrarme a mí. Y lo hice mal. Te mentí. Y no sabes cuánto me duele haberlo hecho. Me rompiste, dije. La voz ya no me salía como antes. Ella extendió la mano, dudó, luego la bajó. No me tocó. Entonces dime qué hacer. ¿Te vas? ¿Te vas y ya? Yo no respondí. Me senté. Me tapé los ojos. Respiré hondo. Lloré en silencio. Era el tipo de llanto que te exprime el pecho, pero no hace ruido. El que solo se siente en la garganta. Después de unos minutos, ella habló. Si te vas, lo entiendo. Pero si te quedas, te prometo que me voy a encargar de sanar. Que no me vas a cuidar más tú solo. Que esta vez me voy a levantar por mí. Por nosotros. No respondí. Pasaron los días. Todo cambió. Empezamos a vivir como compañeros de piso más que como pareja. Dormíamos juntos, pero cada uno de su lado. Las conversaciones eran funcionales. Los gestos, automáticos. Yo sentía que estaba esperando algo. Una señal. Cualquier cosa. Y llegó. Una tarde, llegó una carta del hospital. El resultado del estudio de médula. Ella la abrió delante de mí. La leímos juntos. Le habían detectado un síndrome autoinmune crónico, más grave que lo que nos habían dicho antes. Y era progresivo. Ella se quedó sin palabras. Yo no sabía si llorar o gritar. La única certeza era que esto apenas comenzaba. Me miró, con los ojos apagados. Entonces, ahora sí me estoy muriendo, ¿no? Y esa frase fue como un disparo en el alma. No sé si fue la manera en que lo dijo, o la calma con la que lo dijo, pero me quebró más esa frase que todo lo que habíamos pasado hasta ahora. Entonces, ahora sí me estoy muriendo, ¿no? Sentí como si el tiempo se detuviera, como si todo el ruido del mundo se hubiera desvanecido. La única cosa que escuchaba era mi respiración, entrecortada, acelerada, intentando compensar un vacío que no se llenaba. Ella no lloró, solo se quedó ahí, mirando la hoja. La sostuvo con tanta delicadeza, como si fuera un veredicto escrito en cristal. ¿Podemos buscar una segunda opinión? Dije. Ya la tuve. ¿Y no me dijiste? No quise preocuparte hasta estar segura. ¿Estás hablando de tu vida y no querías preocuparme? La miré con incredulidad. Ella cerró los ojos, como si cada palabra que yo decía fuera una carga más en sus hombros ya vencidos. ¿Qué querías que hiciera? Me dijo. ¿Que te llamara llorando otra vez? ¿Que te viera dejar todo por una enfermedad que no se va a curar? Sí, quería que confiaras en mí. Eso quería. Me levanté. Caminé hasta el otro lado del cuarto. Me pasé las manos por el rostro. Sentía que me iba a desmayar del enojo, del miedo, de la impotencia. Ella se acercó, despacio. Su voz era una mezcla de ternura y derrota. No quería que tu amor se convirtiera en lástima. ¿Y qué crees que hiciste ocultándomelo? Se quedó callada. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya no podía más. Lo vi. Era como si cada palabra que salía de su boca la drenara más. Estoy agotada, amor, susurró. No físicamente, me refiero a lo otro. A estar luchando todos los días con algo que no puedo ganar. A ver tu cara cuando te enteras que me estoy apagando. A sentir que te estoy arrastrando conmigo. ¿Y qué propones? Me miró con una sinceridad tan cruda que me dolió más que cualquier herida. Separarnos un tiempo. Me reí. No por burla, por desesperación. ¿Ahora quieres terminar? No es terminar, dijo. Firme. Es dejar que respires. Que vivas un poco sin tenerme como peso. Que vuelvas a verte en el espejo y no pienses en mí como el centro de tu vida. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí, y me duele. Pero también sé que si sigues a mi lado así, vas a dejar de amarte a ti. Y no quiero eso. Me senté. Las piernas me temblaban. Sentía que el piso se me hundía. ¿Y si no quiero separarme? Entonces te vas a quedar por culpa. Y eso va a matarnos más rápido que cualquier diagnóstico. Pasaron 3 días sin que ninguno hablara del tema. Pero la decisión ya estaba ahí, flotando en el ambiente, palpable. Una noche la encontré escribiendo una carta. ¿Para quién es eso? Para mí.
para cuando olvide quién era antes de enfermarme. Leí la primera línea. Querida yo, no eres un cadáver caminando. Eres un alma en pausa. Esa noche no dormimos. Nos abrazamos. Lloramos. Nos dijimos cosas que solo se dicen cuando sientes que estás tocando fondo. Y al amanecer, hicimos algo que nunca imaginé. Empacamos una maleta. Ella decidió irse con su tía en Puebla. Una mujer fuerte, con carácter, que había pasado por una enfermedad similar años atrás. Quería espacio. Quería fuerza. Yo quería gritar. La llevé a la central. Casi no hablamos en el camino. Solo nos mirábamos. ¿Me vas a esperar?, preguntó antes de subir al autobús. No sé si se trata de esperarte. Se trata de encontrarte otra vez. ¿Y si no me encuentro? Entonces voy a ir por ti. Se subió. La vi alejarse por la ventanilla. Yo me quedé ahí, como un niño al que le quitan el juguete favorito. Vacío. Roto. Los días siguientes fueron una mezcla entre silencio y ruido mental. Dormía poco. Comía mal. Tenía ataques de ansiedad que nunca había tenido antes. Empecé terapia. Busqué ayuda. No porque quisiera, sino porque no me quedaba otra opción. Ella me escribía de vez en cuando. Breves mensajes. Hoy caminé sola hasta el mercado. Dormí 8 horas. Pensé en ti cuando escuché esa canción. Yo respondía con calma. No quería presionarla. Hasta que una noche me llamó. Su voz era distinta. Más firme. Más viva. Tengo algo que decirte, me dijo. ¿Qué pasó? Hoy fui a una revisión. Y hay algo en los resultados. Algo que no entiendo bien. Pero la doctora quiere que vuelva a la Ciudad de México. Urgente. Mi estómago se apretó como si me hubieran dado un golpe. ¿Qué tipo de algo? No lo sé. Pero su tono me asustó. Y entonces lo supe. Nuestra historia aún no había terminado. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en el sofá, con el celular en la mano, esperando otro mensaje. Una aclaración. Una broma. Algo que le restara gravedad a la frase que me dejó flotando en la cabeza como una maldición. La doctora quiere que vuelva. Urgente. Urgente. Esa palabra me quemaba. A la mañana siguiente la esperé en la terminal de autobuses como la primera vez. Estaba parado en el mismo lugar, con la misma ansiedad, pero ahora todo se sentía diferente. No era una bienvenida romántica. Era una alerta silenciosa. Cuando bajó del camión, me costó reconocerla. No por su aspecto físico. Su cabello seguía escaso, sus mejillas seguían pálidas, pero había algo más. Una expresión de distancia, como si hubiera dejado una parte de ella en otro lugar. Caminaba con el cuerpo recto, pero los ojos apagados. No había abrazo, solo un cruce de miradas y un hola seco. ¿Vamos directo al hospital?, le pregunté. Sí. Subimos al Uber en silencio. Yo trataba de pensar en qué decirle, pero no quería llenarla de palabras vacías. Ella estaba sosteniendo algo más grande que el miedo. Lo sentía. Nos atendieron rápido, por suerte. El doctor que la recibió era un hematólogo joven, con cara de no haber dormido mucho, pero mirada firme. Nos hizo pasar al consultorio, cerró la puerta y se sentó. ¿Prefieren que lo diga directo?, preguntó. Por favor, dije yo, apretando su mano. Él asintió y se inclinó sobre el escritorio. En los análisis encontramos marcadores que no habíamos detectado antes. Al principio pensamos que era solo un síndrome autoinmune, pero hay algo más. Ella se puso rígida. ¿Qué cosa? Hay una posibilidad, respondió. No es una certeza aún, pero es seria. Podría tratarse de un linfoma en etapa temprana. La habitación se hizo pequeña. El aire se volvió pesado. Yo miré a mi novia, esperando una reacción. Ella solo parpadeó lentamente, como si no hubiera entendido, o como si lo hubiera anticipado. ¿Cáncer?, susurró. No queremos usar esa palabra aún, dijo el médico, pero necesitamos hacer una biopsia de ganglio cuanto antes. Hoy, si es posible. Háganla, respondió ella, sin titubear. Yo asentí, pero por dentro me estaba desmoronando. La prepararon para el procedimiento en menos de 1 hora. Me dejaron en la sala de espera, con una máquina de café viejo y un reloj de pared que marcaba cada segundo como si fueran años. Me senté. Esperé. Pensé en todo. En cómo empezó esto. En el día que fui a su casa decidido a terminar la relación. En cómo terminó desmayándose en mis brazos. En todo lo que vino después. Los baños tibios, las sopas, las madrugadas en el hospital, las traiciones pequeñas, las verdades no dichas, las lágrimas que no cabían en el pecho. Pensé en Santiago, en ese mensaje de lástima, en cómo ella me ocultó cosas. Pero también pensé en cómo nunca huyó del dolor, en cómo seguía luchando, incluso cuando todo parecía estar perdido. Cuando la vi salir de la sala de procedimientos, con el cuello vendado y el cuerpo cansado, me levanté.
Ella me miró como si no supiera si abrazarme o desaparecer. «Te ves cansado», le dije. «Estoy cansada, pero no vencida». Fuimos a casa esa noche. No comimos mucho. No hablamos casi nada. Dormimos en silencio. Pero al día siguiente pasó algo que yo no esperaba. Me desperté y ella no estaba. Pensé que se había ido a caminar, que necesitaba aire, pero su celular estaba en la mesita, su bolso, sus pastillas. Empecé a ponerme nervioso. Revisé el baño, la azotea, la entrada del edificio. Nada. Llamé a su tía en Puebla. Tampoco sabía nada. Llamé a la clínica. Nadie la había visto. 1, 2, 3 horas sin señales. Y justo cuando estaba por ir a la policía, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, vestida con ropa distinta. Tenía en la mano una caja pequeña, envuelta en papel craft. Me miró sin decir una palabra. Yo tampoco dije nada. Me tendió la caja. «¿Qué es esto?» «Ábrela». La abrí. Dentro había una libreta nueva, de tapas duras, negras, y una nota escrita con su letra. «No te prometo un final feliz, pero sí te prometo que, si me rompo, lo haré contigo a mi lado». Esta vez, sin esconderme, la miré. Por primera vez en semanas sentí que estaba ahí de verdad, presente, conectada. «¿Dónde fuiste?» «A caminar, a pensar, a comprar esa libreta, a decidir que ya no iba a huir más». «¿Y qué decidiste?» «Que si esto va a terminar mal, al menos quiero que sea contigo». «Porque lo intentamos, con todo. Nos abrazamos, lloramos, no por tristeza, por el peso que estábamos soltando». Y entonces sonó el celular. Era del hospital. Los resultados de la biopsia ya estaban listos. Cuando colgué el teléfono, no dije nada. Solo la miré. Ella entendió de inmediato. «Es hoy, ¿verdad?» Asentí. «Podemos ir más tarde», dijo, con voz tranquila. «Quiero primero bañarme, maquillarme un poco. No quiero que me vean rota». No discutí. Le preparé su desayuno, aunque apenas lo tocó. La esperé sentando en el sofá mientras se arreglaba con calma. Cuando salió, traía el mismo suéter que usó la primera vez que se atrevió a salir de casa después de la crisis. Le quedaba un poco más suelto, pero su mirada, esa estaba más firme. «Estoy lista», me dijo. Tomamos un taxi. Ninguno habló en el camino. El silencio era pesado, como si ya conociéramos la respuesta. Cuando llegamos, nos hicieron pasar rápido. El mismo hematólogo nos recibió, con los resultados en mano. Nos sentamos frente a él. Yo no paraba de mover la pierna. Ella mantenía la mirada fija en el sobre cerrado. «Hay noticias», dijo el médico bajando la voz, «y necesito que escuchen con calma». Mi corazón se detuvo. No se trata de un linfoma. Eso es lo primero que quiero aclarar. No es cáncer. No hay células malignas. Yo solté un suspiro. Ella no. Se quedó estática, como si no pudiera reaccionar. «¿Entonces qué es?», pregunté. «Lo que detectamos es un trastorno hematológico poco común que puede parecer un linfoma, pero no lo es. El cuerpo está generando una respuesta inflamatoria extrema ante proteínas propias, una especie de error de autoataque. Pero la buena noticia es que, con el tratamiento adecuado, puede estabilizarse. ¿Es curable?». El doctor dudó. Bajó la mirada. «No en el sentido tradicional, pero sí es controlable. Con inmunoterapia, nutrición y seguimiento estricto, puede vivir una vida bastante funcional. Siempre habrá riesgo de recaídas, pero ya no estamos hablando de muerte inminente. Estamos hablando de manejo». Volteé a verla. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. «¿Escuchaste?», le dije. «Sí, pero no lo creo». «¿Por qué?». «Porque he pasado tanto tiempo sintiéndome enferma que ya no sé cómo se siente estar viva». El médico nos dejó solos un rato. Yo le tomé la mano. Por primera vez, ella me la apretó con fuerza. «¿Y ahora qué hacemos?», me preguntó, con voz temblorosa. «Ahora luchamos, pero con una meta. No solo para sobrevivir, para vivir, juntos». Salimos del hospital y caminamos por la calle como si todo fuera nuevo. El cielo, la gente, los ruidos. Ella se detenía cada tanto, como si necesitara reconectar con el mundo. Se quedó mirando una panadería con vitrinas llenas de conchas y bolillos. «¿Entramos? ¿Tienes hambre?». «No, pero quiero intentarlo». Nos sentamos en una de las mesas pequeñas, junto a la ventana. Ella pidió un café y una pieza de pan. Yo solo la observaba, mordiéndola con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo frágil. «¿Hace cuánto no comía sin náuseas?», dijo. «Y sabe a futuro». Cuando salimos, me pidió que diéramos una vuelta más. Caminamos por calles que no conocíamos. Pasamos por un parque donde había niños jugando fútbol. Ella se detuvo y se sentó en una banca. ¿Sabes qué pensaba mientras esperaba la biopsia? ¿Qué? Que si salía mal, quería escribir una carta para ti.
una despedida. Pero ahora quiero escribir otra, una bienvenida, a todo lo que viene. Me senté a su lado. Entonces hagámoslo juntos, cada día, aunque duela. Se quedó en silencio un rato, y luego dijo, hay algo más que tengo que contarte. Mi estómago se tensó de nuevo. ¿Qué? Antes de venir a verte cuando aún estaba en Puebla, me encontré con Santiago. Sentí que todo el aire que había recuperado se me escapaba otra vez. ¿Qué hiciste? Hablamos. Le dije que no quería volver a verlo, que necesitaba cerrar esa etapa. Me pidió perdón por cómo se metió entre nosotros. Dijo que no esperaba que lo perdonara, pero que quería que supiera que él también estaba roto, que no supo cómo acercarse. ¿Y tú? No lo perdoné, pero entendí. Y soltar eso me hizo sentir más ligera. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque aún no estaba lista para que confiaras en mí otra vez. Me levanté. Caminé unos pasos lejos. Me llevé las manos al rostro. Ella se paró detrás de mí. Me rodeó con los brazos por la espalda. Puso la frente contra mi nuca. Si aún quieres irte, entiendo. Pero si te quedas, no va a ser por lástima. Va a ser porque vamos a empezar otra historia. Desde cero. Me giré. La abracé. No dije nada, porque ya no hacía falta. Y mientras caminábamos de regreso a casa, con la noche cayendo sobre la ciudad, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté. Del otro lado, una voz de mujer, muy seria. ¿Usted es la pareja de la señorita Miranda Solís? Sí, soy yo. Llamamos del área administrativa del hospital. Hubo un error en el sistema. El informe que recibió hoy no era el suyo. No supe cómo procesarlo. La llamada fue corta, precisa, casi quirúrgica en su crueldad. Hubo un error administrativo, dijo la mujer del hospital. Los resultados que recibieron esta mañana no correspondían a la paciente Miranda Solís. Estamos investigando el cruce de datos. Necesitamos que vuelva cuanto antes para repetir el protocolo de entrega y revisión. No colgué. No respiré. Miranda estaba a unos pasos de mí, con una bolsa de pan dulce en la mano, sonriendo apenas, como si la vida por fin se le estuviera acomodando poquito a poquito. No sabía si decirle ahí mismo, si esperar, si gritar. ¿Quién era?, preguntó ella al ver mi cara. Tragué saliva. Del hospital. ¿Pasó algo? Me acerqué. Puse la mano sobre su hombro. Tenemos que volver. Hoy mismo. Su rostro cambió. ¿Qué dijeron? Parece que los resultados que nos dieron no eran los tuyos. La bolsa se le cayó de las manos. Los panecitos rodaron por la acera. Ella no se agachó a recogerlos. Solo me miró, con una mezcla de horror y desesperación. ¿Qué significa eso? No lo sé. Solo dijeron que lo arreglarían allá. ¿Y si el verdadero resultado sí es cáncer? Me tembló la voz. Entonces, lo vamos a enfrentar igual. ¿Y si ya no hay tiempo? No pienses así. No ahora. Volvimos al hospital. El trayecto fue un entierro silencioso. Sentí como si estuviéramos caminando directo hacia una sentencia. La luz del día se volvió insoportable. Cada sonido era un golpe. Cada segundo, una tortura. Nos recibieron de inmediato. El médico que nos había dado las buenas noticias ni siquiera nos miraba a los ojos. Lamento profundamente lo que pasó. Es inadmisible. Hubo un cruce de datos en el laboratorio. La muestra de médula de Miranda fue etiquetada con el número de otra paciente. ¿Y ahora?, pregunté. Mi voz salió seca, como papel lija. Aquí está el informe correcto. Nos entregó el sobre. Esta vez, Miranda lo abrió sin dudar. Leímos juntos. Y ahí estaba. Linfoma no Hodgkin, etapas de Wen. Confirmado. Ella se quedó en silencio. No gritó. No lloró. Solo respiró. Una vez. Profunda. Yo, en cambio, sentí que el piso se partía. ¿Y ahora qué?, pregunté. El médico bajó la mirada. Iniciamos quimioterapia de inmediato. El tipo de linfoma que presenta es agresivo, pero aún estamos a tiempo de luchar. El margen es estrecho, pero no imposible. Miranda cerró el sobre. Me lo devolvió. Gracias, doctor. Y se levantó. Yo me quedé sentado. Estaba en shock. ¿A dónde vas?, le pregunté. A cortarme el poco cabello que me queda, dijo con calma, antes de que él lo decida por mí. Salimos del hospital sin hablar. Caminamos directo a una estética pequeña, de barrio. Ella entró y le pidió a la estilista que lo rapara todo. No dejó ni un centímetro. Se miró al espejo con una serenidad que me asustó. Ahora sí, dijo, mientras se quitaba la bata. Soy la persona que siempre temí ser. No eres eso, le dije. Me miró. Entonces dime qué soy ahora. No supe contestarle. Fuimos a casa. Pasamos la tarde en silencio. Yo cocinaba. Ella limpiaba pequeños rincones del departamento que nunca antes había tocado, como si intentara poner en orden lo poco que podía controlar. A la noche, me senté en la cama y le extendí la libreta que me había regalado días antes. Es hora de empezar a escribir. Ella la tomó.
Abrió la primera página y escribió algo corto. Hoy me enteré que sí tengo cáncer. Y no me siento destruida. Me siento libre, porque ya no tengo que fingir esperanza. Solo tengo que pelear. Me miró. ¿Tú vas a seguir aquí? Sí. ¿Aunque esta vez sí pueda morir? Sí. ¿Aunque yo quiera renunciar? Entonces lucharé por los dos. Y nos abrazamos como nunca antes. No fue un abrazo de romance. Fue uno de pacto, de guerra, de resistencia. Pasaron los días. Inició la quimioterapia. Ella vomitaba cada mañana. Su piel cambió. Su voz se volvió ronca. Sus uñas se oscurecieron. A veces no podía hablar. Otras, no quería. Pero yo estaba ahí. Le leía libros. Le cocinaba papillas. Le cantaba canciones que ella odiaba solo para verla sonreír con sarcasmo. Hacíamos bromas negras sobre la muerte. Jugábamos a encontrar formas absurdas de distraernos del dolor. Y una noche, justo cuando parecía que la rutina empezaba a estabilizarse, recibí un mensaje anónimo. No tenía nombre, ni foto. Solo decía: tu novia no te contó todo. Pregunta por Álvaro. Pregunta por lo que hizo en Puebla. Me congelé. Miré a Miranda, dormida, con su cuerpo frágil envuelto en cobijas. Y entendí que había más historia detrás, más secretos, y que aún no habíamos tocado fondo. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cocina, con el celular en la mano, viendo el mensaje una y otra vez. Pregunta por Álvaro. Pregunta por lo que hizo en Puebla. ¿Quién era Álvaro? ¿Qué había hecho Miranda? ¿Había algo más que aún me estaba ocultando? Sentí rabia, desconfianza y una punzada brutal de tristeza. Porque después de todo lo que habíamos atravesado, lo único que yo esperaba era la verdad. Solo eso. Y parecía que incluso en medio de la muerte, había secretos que no se soltaban. A la mañana siguiente, le preparé su té de jengibre como siempre. Se lo llevé al sillón. Ella estaba envuelta en una manta gris, con la mirada perdida. Tenía los labios agrietados y las manos tan delgadas que parecían papel. ¿Quién es Álvaro? La taza tembló en sus dedos. No lo negó. No se hizo la confundida. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Solo quiero saber si aún queda algo que no me has contado. Se quedó en silencio. Me miró con los ojos hundidos, pero lúcidos. Álvaro fue un error. ¿Qué tipo de error? Cuando me fui a Puebla, hubo un momento en que me rendí. No contigo. No con nuestra historia. Me rendí de mí. Me rendí de vivir. ¿Y lo conociste ahí? Sí. Era voluntario en la clínica donde me hacían análisis. Un tipo amable. Me hablaba como si yo no estuviera enferma. Me hacía reír. Una noche, no pude más. Estaba en crisis. Lo llamé. Tomamos algo. Me sentí humana otra vez. Y pasó. Sentí un nudo en el pecho. Como si todo el aire se fuera de golpe. ¿Pasó qué? Tuvimos sexo. Cerré los ojos. No por rabia. Ni siquiera por celos. Fue más dolor existencial. Como si una parte de mí hubiera muerto en ese instante. No por el acto, sino porque ella había estado tan sola, tan vacía, que decidió desaparecerse por completo en otro cuerpo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me odiaste con lo de Santiago. ¿Qué crees que harías con esto? No contesté. Me levanté. Caminé al balcón. Respiré hondo. ¿Lo amas? No. ¿Te importó? No como tú. Ni siquiera me acuerdo de su cara cuando cierro los ojos. Me acuerdo de ti. Me apoyé en la barandilla. Cerré los ojos. Y lloré. Lloré como nunca. Silencioso. Amargo. Lento. Pasaron 2 semanas sin hablar del tema. Seguimos con la quimio, con la rutina. Pero el aire entre nosotros era otro. Más frío. Más real. Y entonces una tarde Miranda me dijo: quiero grabar un video. ¿De qué? De mí. Diciéndole a la gente que no soy una historia triste. Que soy una historia incompleta. Que enfermarse no me quitó la dignidad. Que amar, incluso cometiendo errores, también es resistencia. La ayudé a prepararlo. Grabamos en la sala, con luz natural, sin filtros. En el video dijo: no soy víctima, no soy mártir, no soy heroína, soy mujer. Me equivoqué, me rendí, me levanté, me volví a romper. Y aún así, sigo aquí. Si estás viendo esto, es porque yo no llegué al final. Pero tú aún puedes elegir cómo seguir. No te escondas, no te calles, no te entregues por completo a quien no sepa sostenerte en pedazos. Subimos el video. No le dijimos a nadie. Pero en 2 semanas explotó. Miles de reproducciones, comentarios, gente compartiéndolo con la frase: soy más que mi enfermedad. Y ahí entendí que Miranda estaba haciendo algo más que despedirse. Estaba dejando algo, una huella, un eco. El día que murió fue silencioso. Yo estaba a su lado. Le sostenía la mano. Respiró profundo. Me miró con una sonrisa apenas visible. Gracias por quedarte, incluso cuando te rompí.
Gracias por enseñarme que amar no es salvar, es acompañar. Y se fue, sin drama, sin dolor, solo se fue. Un año después Miranda se convirtió en símbolo. Su video fue proyectado en congresos médicos, en foros de salud mental, en campañas de visibilización de enfermedades invisibles. Recibí correos de personas de todo el país agradeciendo por sus palabras. Algunos me decían que habían decidido vivir un día más gracias a ella. Yo, por mi parte, me alejé de todo por un tiempo. Fui a Oaxaca. Trabajé como voluntario en un centro de atención para pacientes con enfermedades crónicas. No hablaba mucho, solo escuchaba. Aprendí que a veces el dolor no se cura, solo se transforma. Con el tiempo conocí a alguien. No era como Miranda. No intentaba serlo. Era otra historia, otra energía, otra forma de amor, más tranquila, sin heridas abiertas. Pero aún tengo la libreta negra que ella me regaló. Cada vez que la abro, leo la última página, donde escribió: si llegas hasta aquí, es porque lograste continuar. No me recuerdes como algo que perdiste. Recuerda que, por un rato, luchamos juntos. Y eso ya fue una victoria. Santiago se alejó por completo. Me escribió una vez pidiéndome perdón. Le respondí con un audio corto. Ninguno de nosotros fue inocente. Pero espero que aprendas a no ser cobarde con la gente rota. Álvaro nunca volvió a aparecer. Y yo sigo aquí, contando esta historia. No para que la lloren, sino para que la escuchen, porque a veces las historias más tristes no son las que terminan mal, son las que se vivieron de verdad.